Hola, vamos a continuar con la unidad 3. Este es el segundo video de 4. Y lo que vamos a ver ahora va a ser movimiento en una dimensión con aceleración constante. Dentro de este tema está caída libre. Y luego, por último, vamos a ver si el camino inverso, es decir, si conocemos la aceleración en función del tiempo, mediante integrales encontrar las ecuaciones de la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Bueno, vamos al PowerPoint. Bien, y bueno, vamos a ver movimiento en una dimensión con aceleración constante. Y partimos de la ecuación que ustedes ven acá, que es la aceleración media en función del tiempo, ¿sí? Si hacemos la aceleración constante, tenemos que, por ejemplo, en este gráfico se ve un móvil o una partícula que en una dimensión, entonces tenemos un sistema de referencia que es el eje X, y esta partícula se mueve, este móvil se mueve con una aceleración constante, ¿sí? a lo largo del eje X, y lo que sucede es que progresivamente va aumentando la velocidad linealmente, ¿sí? En cada intervalo de tiempo se aumenta la velocidad en la misma proporción, pero la posición, si ustedes se fijan bien, este es al tiempo 1, este al tiempo 2, va aumentando en una forma cuadrática, que eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, si nosotros en esta ecuación de aceleración media, ¿sí?, consideramos que el T1 es igual a 0, o sea que fijamos el tiempo inicial como T igual a 0 segundos, y el T2, que sería el tiempo final, ¿sí?, lo vamos a elegir como T, así va a ser la variable, ¿sí? Y la velocidad 1 sería la velocidad que tiene en el instante inicial, que sería esta velocidad, en el instante V0, ¿sí?, en el instante T igual a 0, y V2 va a ser la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces, haciendo esas consideraciones y reemplazando que la aceleración es constante ahora y es A, que la velocidad final va a ser una velocidad al tiempo T, y que la velocidad menos la velocidad inicial, o sea, la velocidad que tiene el móvil a T igual a 0, y dividido T porque el T inicial es igual a 0. De esta fórmula, y despejando, nosotros obtenemos fácilmente esta ecuación. Fíjese que si yo paso, el T está dividiendo, pasa multiplicando, y luego la velocidad inicial está restando, pasa sumando, nos queda esta ecuación, ¿sí? Y obtenemos la primera ecuación de 4 ecuaciones que nos da la velocidad en función del tiempo para el problema unidimensional y con aceleración constante. Bueno, ahora veamos que nos tenemos que familiarizar con las gráficas, y entonces hacemos la aceleración en función del tiempo. Fíjense, como es constante, va a ser una línea recta, como de esperar, ¿sí? Y desde ya le anticipo que el área bajo la curva es la velocidad al instante t menos la velocidad inicial, es decir, es la variación de velocidad va a ser el área bajo la curva, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos la integral, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto la curva de aceleración en función del tiempo. Ahora veamos la velocidad en función del tiempo, que es esta ecuación donde la variable es el tiempo y la aceleración sería la pendiente de esta recta, porque esto es una recta, y esto es la velocidad inicial, sería la ordenada al origen en tiempo igual a 0. Entonces, esta es la gráfica. Fíjense que para t igual a 0 tenemos la velocidad inicial, y luego va creciendo la función con una pendiente que es la aceleración, y entonces de la gráfica podemos ver que la pendiente es la aceleración, ¿sí? Y bueno, y esta es la forma de graficar la velocidad en función del tiempo. Bueno,
Ahora que ya deducimos la velocidad en función del tiempo para aceleración constante. Ahora vamos a deducir la posición en función del tiempo, ¿sí? A partir en vez de la aceleración media, ahora vamos a usar la velocidad media. Fíjense que haciendo la consideración que el T1 es igual a 0, ¿sí? Y entonces nos queda abajo dividido T, y el X, menos el X sería el X final, y el X inicial sería la posición que tiene el móvil a T igual a 0, ¿no? Bueno, ahora fíjense que acá tenemos una expresión de la velocidad media, pero del gráfico también podemos sacar otra expresión de la velocidad media. Fíjense que la velocidad media estaría indicada justo en el medio, porque esta es una función que tiene una pendiente que es la aceleración y es una pendiente constante. Entonces yo puedo sacar el promedio como la semisuma de la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2. O sea que el valor medio obtenido de la gráfica va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido 2. Bien, bueno, con esto, ahora lo vamos a hacer en el pizarrón, así queda más claro todavía. Vamos a pasar al pizarrón. Bien. Entonces, teníamos que por un lado habíamos sacado que la velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial dividido, sería delta X sobre delta T. Pero delta T, si consideramos el T inicial como T igual a 0, entonces esto es T. Esta es la primera ecuación. Por otro lado, veíamos de la gráfica que la velocidad media podemos hacerla de la semisuma de las velocidades final más la inicial. Es decir, B final más B inicial dividido 2. Hacemos la semisuma. Bien. Bueno, ahora como tenemos la misma expresión, la podemos igualar porque tenemos una expresión que es la velocidad media y la misma expresión que es otra expresión que también nos da la velocidad media, la misma velocidad media. Entonces podemos igualar esta función y es x menos, esto ya puedo poner que esta va a ser una función de t, menos x0 dividido t es igual a b más velocidad inicial dividido 2. ¿Bien? Bueno, por otro lado, habíamos sacado en la anterior digamos, filmina o transparencia, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Bueno, esta velocidad final la podemos reemplazar acá, ¿sí? Entonces nos queda la ecuación que x final o al tiempo t menos la posición en t igual a 0 dividido t es igual, y ahora reemplazo como la velocidad inicial más aceleración por tiempo más v0, ¿sí? Dividido 2. Bien, entonces he reemplazado la velocidad final, ¿sí? O a la velocidad al tiempo t. Bueno, y ahora sigo operando y tengo que x final menos x inicial sobre el tiempo es igual, fíjense que acá junto me queda 2 veces v0 dividido 2 me queda un solo v0, ¿sí? Por un medio de aceleración por tiempo. Un medio de aceleración por tiempo. Esto así operando quedó estos dos términos de arriba. Bien, bueno, y ahora este tiempo está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando, entonces me queda la posición en función del tiempo menos la posición en el tiempo igual a 0 es igual a velocidad inicial por t, porque pasa el t multiplicando a estos dos miembros, más un medio de aceleración por t cuadrado, porque pasó, también multiplica a este miembro, a este factor, y entonces ahora puedo
despejar y tengo que la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t más un medio de aceleración por t cuadrado. Bien, entonces hemos logrado encontrar, como habíamos dicho, la posición en función del tiempo para un movimiento unidimensional con la aceleración constante. Entonces ya tenemos, fíjense, dos ecuaciones de este movimiento y vamos a encontrar 4, o sea que ahora vamos por las otras dos. ¿Sí? Volvamos al PowerPoint. Bueno, acá está deducido en el PowerPoint lo que hice en el pizarrón. Bueno, si vamos ahora, vamos a ahora encontrar la velocidad en función de la posición. Vamos a encontrar una función de la velocidad que no dependa del tiempo, que sí dependa de la posición o del desplazamiento. Bueno, partimos ahora de la primera ecuación que encontramos, que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, ¿sí? Y de esta despejamos que el tiempo es igual, fíjense, paso esto restando, me queda velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración, he despejado el tiempo. Y en esta ecuación que acabamos de encontrar, voy a reemplazar el tiempo, este tiempo lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Y este t cuadrado. Bueno, hagámoslo en el pizarrón así queda más claro. Pasamos ahora de vuelta al pizarrón. Bueno. Borramos acá. Bueno, entonces partimos de la primera ecuación que encontramos, ¿sí? Vamos a hacer con verde. La primera ecuación que encontramos, que es la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Como vimos, podemos despejar el tiempo y esto pasa restando velocidad final menos velocidad inicial dividido a. Bien. Bueno, por otro lado, tenemos que el x final es igual a la x inicial más velocidad inicial por t más un medio de aceleración por t cuadrado. Bien, acuérdense que el objetivo es encontrar una función que sea de la velocidad, que sea función del desplazamiento. Bueno, ahora lo que hago, reemplazo esto, sería que es el tiempo, lo reemplazo acá, ¿sí? En estos dos, donde está la función de tal tiempo. Entonces me queda que x es igual a x inicial, o sea, a la posición en el tiempo igual a 0, más velocidad por t. Y entonces voy reemplazando el valor que encontré acá de la velocidad, del tiempo, dividido a, ¿no? Más un medio de aceleración por t cuadrado. Entonces vuelvo a reemplazar este mismo factor. Velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración, todo esto al cuadrado. Bien, sigo operando y entonces me queda, esto ya lo voy a pasar para este lado, es x final menos x inicial. Fíjense, lo pongo entre paréntesis porque esto ya sería el delta x, ¿no? ¿Sí? Es igual a velocidad inicial por v, o sea, velocidad inicial por v final, sobre la aceleración, ¿sí? Ya puse el primer factor, y ahora hago distributiva con el segundo factor, menos velocidad inicial al cuadrado sobre a. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, y ahora me queda hacer el que sigue, más un medio de la aceleración por este factor. El de arriba me queda, lo voy a hacer el cuadrado del primero, ¿sí? Lo que está arriba, la velocidad final al cuadrado del primero, menos el doble producto de la velocidad final por la velocidad inicial, más el cuadrado del segundo, ¿no? ¿Sí? Dividido a cuadrado, ¿sí? ¿Vieron lo que hice? El cuadrado del factor que está arriba es velocidad
final al cuadrado menos el doble producto de la velocidad final por la velocidad inicial más la velocidad inicial al cuadrado dividido a. ¿Sí? Luego sigo operando, tengo x menos x inicial, x final menos x inicial, igual, fíjense que acá voy a operar este factor que me falta operar, b0 por b dividido a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre a, más, ahora fíjense que esta a se me va con esta a, entonces me queda, sobrevive una aceleración en el denominador, y entonces me queda un medio por el primer factor, que es la velocidad final al cuadrado, dividido a. Es el primer factor. Menos, ahora hago distributiva, el un medio lo entro en este factor y el a también. El 2 con el 2 se va y me queda velocidad final menos velocidad inicial dividido a. El 2 se simplificó con el 2, ¿sí? Y el último factor va a ser más un medio de velocidad inicial al cuadrado dividido a. ¿Sí? Y entonces ya hemos operado. Bueno, fíjense que si uno ve bien, este factor es b inicial por b final dividido a, lo tengo acá. Lo tengo repetido acá, pero sin lo contrario. Entonces la suma de esos dos es igual a 0. Entonces lo puedo simplificar. ¿Sí? Bueno, por otro lado tengo que este término es menos 1, b inicial al cuadrado dividido a. Y acá tengo otro término que es la suma, que tiene el mismo factor, pero acá es multiplicado por menos 1 y acá por un medio. Entonces yo lo puedo juntar a esos dos factores y entonces me va a quedar que x final menos x inicial es igual a, fíjense que ahora hago menos 1 más un medio, esa cuantita es fácil, es menos un medio, ¿no? Entonces me queda menos un medio de este factor, que es la velocidad inicial al cuadrado dividido a. ¿Bien? Bueno, y obviamente que me queda este factor que está solito, no lo puedo simplificar ni lo puedo reducir con nada, entonces me queda más un medio de la velocidad final sobre a. Bien, ¿me siguen? Bueno, fíjense que yo puedo sacar factor común, fíjense que 2a está abajo dividiendo en ambos términos, entonces yo puedo poner que esto es x final menos x inicial, le saco factor común y entonces esto me queda igual a menos velocidad inicial al cuadrado más, acá me olvidé un cuadrado, va al cuadrado acá, ¿sí? ¿Sí? Más velocidad final al cuadrado dividido 2a. ¿Se entiende? Bueno, y ahora voy a hacer este 2a está dividiendo, pasa multiplicando, y lo voy a hacer desde acá nomás. Entonces pasa multiplicando acá 2a y acá lo borro y me queda así. ¿Sí? Bien, y ahora despejo esta velocidad final y me queda que la velocidad final al cuadrado es igual, esto está restando, pasa sumando, entonces me queda la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por delta x, es decir, que el delta x es x final menos x inicial, y esto entre paréntesis. Y encontramos la tercera ecuación donde me vincula la velocidad final y la variable es la posición. Y es muy buena esta ecuación porque no depende del tiempo, y entonces cuando no nos dan como dato la posición y no el tiempo, podemos encontrar la velocidad en función de la posición, y esta es la ecuación a usar. Entonces ya tenemos la tercera ecuación, ¿sí? Volvamos al PowerPoint, ¿sí? Y entonces acá está el desarrollo, o sea que obviamente les voy a dejar el PowerPoint y lo pueden seguir de acá, así que está también hecho. Y pasamos operando como hice en el pizarrón y llegamos a la tercera ecuación.
¿sí? Bueno, y ahora nos queda una ecuación, ¿sí? Fíjense que nosotros habíamos encontrado por un lado la velocidad media como delta x sobre delta t, ¿sí? Con si t inicial es igual a 0 nos queda esta ecuación, ¿sí? Y por otro lado, de la gráfica habíamos visto que como la velocidad en función del tiempo es una ecuación lineal, podemos sacar la velocidad, y porque la aceleración es constante, si no fuera constante esta ecuación no vale, porque la aceleración es constante, podemos sacar que la velocidad media es la semisuma, es decir, la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2, eso lo vimos en 2 o 3 transparencias pasadas. Bueno, entonces ahora igualamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Y fíjense que la igualamos y luego despejando el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando y obtenemos la cuarta ecuación, ¿sí? Que esto no hace falta hacerlo en el pizarrón porque es muy sencilla, ¿no? Bueno, y entonces tenemos 4 ecuaciones para el movimiento unidimensional con aceleración constante, ¿sí? Esta solamente sirve cuando la aceleración es constante, no sirven si la aceleración es variable, ¿no? Si tiene otra función. Bueno, hacemos el resumen y tenemos la primera ecuación, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Tenemos la segunda ecuación que encontramos la posición en función del tiempo, ¿sí? Y como vemos es cuadrática, como habíamos visto en la gráfica, en la primera gráfica. Tenemos la velocidad final en función de la posición. Y acá un detallito, cuando pasamos la raíz cuadrada, esta raíz cuadrada va a los dos términos, incluye los dos términos, y la raíz cuadrada, como sabemos de matemática, tiene dos raíces, la positiva y la negativa. Después en los problemas le vamos a dar la interpretación física a eso, ¿eh? Y por último, esta ecuación que vincula la posición con el tiempo, y fíjese que lo bueno que tiene esta ecuación, que no incluye la aceleración, ¿sí? Así que tenemos las 4 ecuaciones que vamos a usar para resolver problemas unidimensionales con aceleración constante. Bueno, fíjense que un problema particular de aceleración constante, ¿sí? de esto, es caída libre, ¿sí? Porque la aceleración es la gravedad y es negativa, o sea que tiene dirección vertical y sentido hacia abajo, y sabiendo que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, para eso yo quiero que ustedes, se lo voy a dejar este link, acá hay una pregunta, dice, ¿qué cae primero, una bola de bolos o una pluma? Es una bola de bolos muy pesada, ¿sí? Y se larga al mismo tiempo que un puñado de plumas, ¿sí? ¿Qué caerá primero? Obviamente que si lo hacemos el experimento acá, donde está el aire, lo que va a caer primero es la bola de bolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen menos rozamiento que las plumas. Las plumas tienen mucho rozamiento con el aire y terminan, digamos, no caen con la misma la velocidad disminuye, digamos, por el rozamiento con el aire y no caen a la misma vez. Pero en este experimento han hecho que le hacen el vacío a una cámara, ¿sí? Una cámara muy grande, y lo dejan 3 horas haciendo el vacío, entonces ya tiene prácticamente nada de aire en el interior, y largan la bola y las plumas y van a ver, véanlo el video, que los dos caen al mismo tiempo. Es decir, como dijo Galileo, es independiente, la aceleración independientemente del cuerpo e independientemente de la masa. O sea, un martillo y una pluma van a caer con la misma aceleración. Es más, si búsquenlo en internet, está cuando fueron a la Luna, uno de los astronautas toma un martillo en una mano y en la otra una pluma, y tira los dos y caen con la misma aceleración, y eso es debido a que la atmósfera en la Luna es prácticamente el vacío y entonces no tiene rozamiento, en particular la pluma. Entonces caen a la misma vez. Entonces podemos afirmar que todos los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su peso. Bien, entonces estamos en un caso
particular de aceleración constante que en módulo cae hace 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y esa es la gravedad, y bueno, y la verdad acá estoy dando el módulo, pero la gravedad es una aceleración y eso es un vector, que lo vemos en la próxima transparencia. Entonces, como comentario, en la Luna la gravedad es 1,6 metros por segundo y cerca de la superficie del Sol la gravedad es 270 metros por segundo. Es decir, que después vamos a ver en el capítulo 4 que la aceleración de la gravedad tiene que ver con la masa. Mientras más masa tenga el cuerpo, por ejemplo el Sol, el que tiene más masa de estos tres, entonces la aceleración es mayor. Y la Luna es la que tiene menos masa, entonces la aceleración es menor. ¿Bien? Bueno. Fíjense que en esta gráfica se ve claramente, estas fotos están sacadas al mismo intervalo de tiempo y ven que la posición se va extendiendo con una función cuadrática en función del tiempo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que le decía, que la aceleración gravitatoria es un vector y se expresa como depende del sistema de referencia. Nosotros si elegimos el sistema de referencia como un eje vertical, en este caso es el eje Y, y decimos que es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, ¿sí? Entonces la aceleración en este sistema de referencia, la aceleración va en la dirección vertical y sentido negativo. Entonces vectorialmente se expresa como menos g por el vector unitario o versor unitario, ¿sí? En el sentido que es j, entonces se queda menos g por vector unitario j. Así se expresa vectorialmente en una dimensión, ¿no? Entonces las ecuaciones que teníamos antes se transforman como es menos g, fíjense que tenemos la velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La de la posición ahora no es en el eje X, sino en el eje Y, es Y final, es igual a la Y inicial, la posición en tiempo t igual a 0, más la velocidad que tiene el cuerpo en t igual a 0 por tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. Fíjese que ahora aparece el menos porque está la gravedad acá, ¿no? La siguiente es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos porque aparece la gravedad que va para abajo, 2g por la del delta I sería en este caso, que es I final menos I inicial. Esa es la tercera ecuación. Y la cuarta nos queda que I final menos I inicial es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2 por t. Bien. Bueno, con estas ecuaciones estamos en condiciones de resolver cualquier problema de caída libre en una dimensión. ¿Sí? Una cosa más. Si nosotros elegimos al revés, positivo para abajo y negativo para arriba, que también es válido, estas ecuaciones son iguales, nada más que acá va un más, ¿sí? Y los resultados van a ser correctos si tenemos precaución en colocar que todas las magnitudes para que van para abajo son positivas y las que van para arriba son negativas, al revés de lo que hemos supuesto acá. Bueno, ahora vamos a un ejemplo y lo vamos a resolver en el pizarrón. Bueno, dice, imagine que usted lance una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio, ¿sí? La pelota sale de la mano en el punto a la altura del barandal de la azotea, con rapidez ascendente de 15 metros por segundo. O sea, esa es la velocidad inicial, ¿sí? Quedando luego en el aire en caída libre. Al bajar la pelota libra apenas el barandal, o sea que pasa justo por, o sea que largo la pelota, fíjense en el gráfico, la mano está justo cuando se inicia, tiene una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Acá pongo el sistema de referencia donde este es x igual a 0, ¿sí? Entonces la pelota llega hasta arriba y vuelve y pasa justo. No cae arriba del techo, sino cae en caída libre por el costado del edificio, ¿sí? Y entonces lo que pregunta el problema es A, la posición y la velocidad
de la pelota en 1 segundo y 4 segundos después de soltarla. ¿Sí? B, la velocidad cuando la pelota está a 5 metros sobre el barandal. ¿Sí? 5 metros arriba. C, la altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza esta máxima altura. ¿Sí? Y por último, D, la aceleración de la pelota en su altura máxima. Bien, para resolver vamos a, es más práctico, hacerlo en el pizarrón a mi gusto. Bueno. Bueno, entonces primero vamos a borrar el pizarrón y vamos a hacer el dibujito del edificio. Bueno, tengo el edificio, ¿sí? Y tengo la trayectoria de la pelota. Sale justo de la mano en esta posición y cae. ¿Sí? Bueno, lo primero que pregunta, A, ¿cuánto vale la posición en el tiempo 1 segundo y la velocidad en el tiempo 1 segundo? Y después la posición en el tiempo 4 segundos y la velocidad en tiempo 4 segundos. ¿Sí? Las dos serían las 4 primeras incógnitas que pide A. Bueno, para eso, para la posición de las 4 ecuaciones que hemos encontrado para problemas unidimensionales con la aceleración constante, tenemos que la posición la podemos expresar como x de t, esta es la posición final, más la velocidad inicial por t. Ahora estamos trabajando en el eje y. ¿Sí? Es el eje y, la posición inicial al tiempo t igual a 0 por velocidad inicial en i por t menos 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Esa es la expresión de la altura en función del tiempo, ¿sí? O de i en función del tiempo. Por otro lado, tenemos que, lo voy a hacer acá, que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial, ¿sí? Menos g por t. Tenemos estas dos ecuaciones. Bien, de la primera ecuación acá, vemos que vamos a hacer que i igual a 1 segundo, o sea que vamos a sacar, perdón, acá es i, lo voy a hacer con la misma letra. Es un problema unidimensional en el eje y, ¿sí? Es i en 1 segundo, igual, la posición inicial, dijimos que de la mano tiene 0, la posición es 0, justo ahí, entonces el i inicial, o al tiempo t igual a 0, es 0. Más, la velocidad inicial es 15 metros por segundo, ¿sí? Entonces, y es positiva porque lo larga para arriba, ¿no? Ahora lo voy a hacer con otro color. Esta es la velocidad inicial, que lo larga para arriba, que es 15 metros por segundo, ¿sí? Entonces acá va 15 metros por segundo, por el tiempo que es 1 segundo, menos 1/2 de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto después lo escribo, lo voy a borrar acá. Después lo escribo porque no me va a entrar. Por 1 segundo al cuadrado. Si yo saco esta ecuación, que la cuenta se la dejo para ustedes, entonces la altura a 1 segundo que toma la pelota es 10,1 metros. Bien, fíjense que, bien, esa es la altura. Y saco la velocidad. La velocidad la voy a sacar acá. Velocidad a 1 segundo va a ser, o hago primero en función de t, velocidad inicial menos g por t, ¿no? La velocidad a 1 segundo va a ser igual a 15 metros por segundo, que es la velocidad inicial, menos 9,8 por 1 segundo,
Y esto es igual a 5,2 metros por segundo. Las cuentas se las dejo para ustedes, ¿eh? 5,2 metros por segundo. Fíjense que a este tiempo todavía tiene velocidad hacia arriba, aunque es menor. En vez de ser ya 15, la inicial era 15 metros por segundo y pasó, se disminuyó a 5,2 metros por segundo, pero todavía no se hace cero, va y es positiva, va ascendente. Entonces podemos deducir que los 10 metros están antes de llegar a la altura máxima, es decir, acá está, serían 10 metros positivo y estás arriba del eje del sistema de referencia donde I es igual a 0, ¿no? Bueno, esto entonces llegamos a que esa posición está a 10,1 metros y tiene una velocidad de 5,2 metros por segundo. Ahora veamos qué pasa cuando el tiempo es 4 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos la posición, no pongo la posición inicial porque es 0, entonces me queda 15 metros por segundo, que es la velocidad al tiempo t igual a 0, por 4 segundos ahora, menos un medio de 9,8 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado. ¿Sí? Si saco esa cuenta, lo que obtengo que la posición a los 4 segundos es igual a menos 18,4 metros. Si uno ve en el sistema de referencia, es decir, si acá está el 0, ¿sí? Entonces está por acá, está 18 metros para abajo. Entonces la pelota está por ahí, porque está menos, es decir, está hacia abajo, porque hemos supuesto que este sistema de referencia es positivo para arriba y negativo para abajo. ¿Sí? Ahora, quiero calcular la velocidad al tiempo 4 segundos. ¿Sí? Y esto es igual a 15 metros por segundo, que es la velocidad inicial en tiempo igual a 0, en t igual a 0, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por 4. Si saco esta velocidad, me da 24 metros, menos 24 metros por segundo. Obviamente entonces que la velocidad va hacia abajo y si vemos acá y lo graficamos, esta velocidad tiene un vector más largo que el inicial porque pasó de 15 que iba para arriba a menos 24, o sea que va 24 metros por segundo para abajo y esto ocurre a t igual a 4 segundos. Bien, entonces tenemos lo que preguntaba, las 4 incógnitas que nos preguntaba la primera parte del problema que nos preguntaba en A. Bueno, ahora, vamos a ver qué nos pregunta B. B dice la velocidad cuando la pelota está a 5 metros sobre el barandal. ¿Sí? Entonces acá borro, ya contestamos la pregunta A. Y entonces en B nos está preguntando, B nos pregunta, ¿cuánto vale la velocidad cuando la posición es 5 metros hacia arriba, o sea, positivo? ¿Sí? Y esa ecuación, ya sabemos que hay una ecuación que vincula la velocidad y la variable es la posición, y es esta, que velocidad final, la vamos a hacer con verde, que la velocidad final, o con azul, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2g por delta i, en este caso, que sería i final menos i inicial. ¿Sí? Bueno, fíjense que en este sistema de referencia el i inicial es igual a 0, entonces solamente me va a quedar acá por i, ¿sí? Por i final. Bueno, y otra cosa que podemos hacer es que, como está el cuadrado, hacemos la raíz, pasamos el cuadrado a la raíz y en realidad nos queda esta ecuación, ¿sí?
que la velocidad final va a ser la raíz de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por gravedad por la altura, y entonces ahora podemos responder si cuánto vale la velocidad a la altura de 5 metros, reemplazando acá, y entonces ahora reemplazamos todo. Entonces la velocidad va a ser igual a raíz, ojo que acá la raíz tiene más menos, ahora vamos a interpretar qué es eso, es 15 metros por segundo todo al cuadrado, menos 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado, por 5 metros. ¿Sí? Todo esto es raíz. Y si ustedes sacan la cuenta, la velocidad en la altura de 5 metros positivo es más menos, porque tiene dos valores, y ahora 11,3 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué? Y ahora vamos a interpretar físicamente qué significa que tenga dos valores, uno positivo y otro negativo. Y es porque vemos que a los 5 metros está acá, pasa 2 veces la pelota por esta altura, una subiendo y otra bajando, donde acá tenemos la velocidad de subida y la velocidad de bajada. Fíjense que el módulo es el mismo, pero el sentido es contrario. La positiva es de este lado cuando va subiendo y la negativa cuando viene bajando. Y después vamos a ver más adelante que esto tiene que ver por la conservación de la energía, y como hemos supuesto que no tiene rozamiento el aire, las velocidades en este punto en módulo van a ser iguales, pero sentido contrario, una subiendo y otra bajando. Por eso tenemos dos resultados, y esta es la interpretación física de los signos de la raíz más y menos. Bueno, y ahora C nos pregunta la altura máxima alcanzada en el instante en que se alcanza la altura máxima ahí y el instante en que ésta alcanza la altura. O sea, nos está preguntando cuál es la máxima altura que alcanza la pelota y qué tiempo transcurre en llegar a la máxima altura, ¿no? Bueno, borramos acá. Y entonces acá voy a colocar C, que me pregunta I máximo, ¿sí? Y el tiempo que transcurre en alcanzar la pelota a la máxima altura. Bien, lo que está preguntando es esto. Fíjense, esa es la máxima altura. ¿Cuánto vale esta máxima altura? Es decir, la altura que va desde acá hasta la mano del chico que larga la pelota. ¿Sí? Bueno, obviamente usamos, la borré, pero es la misma ecuación que tenía recién. Vamos a usar que la velocidad es igual a más menos raíz. Vamos a expresarla como estaba. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 gravedad por la diferencia de altura. Pero como esta iba a ser la I máxima, y sería I menos la altura inicial, que es 0, entonces la ecuación nos queda así. Fíjense que cuando la partícula o la pelota llega a la máxima altura, en ese instante la velocidad es 0, porque justo está cambiando, se frena y de vuelta se acelera hacia abajo. Entonces la velocidad justo en el momento que llega a la máxima altura es 0, en ese instante. Entonces este factor que está acá es la velocidad final a esa máxima altura, es 0, la consideramos 0. Entonces despejando, entonces nos queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2g por i. ¿Sí? Y despejando queda que velocidad inicial al cuadrado sobre 2g es igual a la i máximo, es decir, cuando la velocidad es 0, llega a la máxima altura, y tenemos esta ecuación. ¿Sí? Si reemplazamos 15 metros por segundo al cuadrado dividido 2 por 9,8, tenemos que la altura máxima
es igual a 11,5 metros, ¿sí? Es decir que la altura máxima acá es 11,5 metros y es cuando llega y después empieza a caer de vuelta la pelota. Bien, entonces respondimos la primera parte del inciso C. Y ahora, ¿qué tiempo tardó? Y bueno, puedo usar, lo hago con otro color, esta ecuación, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos g por t. Y de nuevo, sabiendo que cuando llega a la máxima altura la velocidad es cero, es nula, entonces esto es igual a cero, y entonces puedo despejar t, ¿sí? Y me queda que t es igual a v0 dividido g, ¿no? Con esto, reemplazando que esto es 15 metros por segundo y esto es 9,8 metros por segundo al cuadrado, obtenemos que el tiempo es 1,53 segundos. ¿Sí? Bien, hemos encontrado el tiempo que tarda en subir. Fíjense que podríamos haber usado un camino más largo para encontrar la altura máxima, que es usando esta ecuación, que la I final, o sea, la altura máxima va a ser la inicial más velocidad inicial por t menos un medio de g por t cuadrado, ¿sí? Fíjense que reemplazando, esto va a ser la I máxima, si reemplazamos que el tiempo que tarda en subir, ese tiempo lo ponemos acá y acá, y reemplazamos que esto es igual a 0, esto es 15 metros por segundo, y esto es 9,8, y le dejo para que hagan ustedes el cálculo, esto va a dar igual a 11,5 metros. Es decir, que podemos encontrar la altura máxima de dos maneras. Es una, usando esta ecuación de la velocidad en función de la altura, ¿sí? y obteniendo la altura máxima, o con esta ecuación obteniendo el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, y con ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación, ¿sí? que da la posición en función del tiempo o la altura en función del tiempo, y obtenemos el mismo resultado. ¿Sí? Eso se lo dejo para que los numeritos lo hagan ustedes. ¿Sí? Y por último, que esta es una pregunta que no hace falta hacer cuenta, le pregunta la aceleración de la pelota en su altura máxima. ¿Sí? En realidad, siempre la aceleración de la pelota va a ser menos 9,8. ¿Por qué? Porque es una aceleración que en esta parte del movimiento la está frenando la pelota con una aceleración de 9,8, llega a la máxima altura, la frenó totalmente y después la acelera para abajo con una aceleración de 9,8. En toda la trayectoria la aceleración es constante y es igual a 9,8 en sentido hacia abajo o en sentido negativo. ¿Sí? Entonces, si es en toda la trayectoria, tiene la aceleración constante, en particular tiene la aceleración de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en la altura máxima. Y esa sería la respuesta. Bueno, y con esto está solucionado este problema. Volvamos al PowerPoint. Espérenme un minuto que se me salió. Ahora lo estoy buscando de vuelta. Ya llegamos. Bueno, acá estamos. Entonces, que habíamos quedado en resolver el problema de caída libre. Fíjense que decimos caída libre, le llamamos a todos los problemas, aunque no sea que todo que va cayendo en sentido hacia abajo. Si tiramos la pelota hacia arriba y vuelve, también le llamamos que es un problema de caída libre, ¿sí? Aunque tenga en una parte del problema una subida, va para arriba la pelota y después para abajo. Bueno, a ese le llamamos problema de caída libre en su totalidad. Bueno, ahora les muestro la gráfica de la posición, o sea, la altura en función del tiempo.
¿sí? Ojo, esto no es una gráfica de la trayectoria, porque no es una gráfica que tengan un eje, por ejemplo, la gráfica cuando tenemos un sistema de referencia que es XY. En este caso, cuidado, no es la trayectoria lo que estamos graficando acá, sino es la altura en función del tiempo. Fíjense, y esta es la curva si nosotros graficamos la posición en función del tiempo, esa que tenemos, esta es la última ecuación que está acá, ¿sí? Fíjense que al tiempo t igual a 0 está en la mano del chico, y si ustedes ven al tiempo 1 segundo, 53, ¿sí? Alcanza la máxima altura, la pelota, y luego en trabajar, al tiempo alrededor de 3 segundos, pasa de vuelta a la misma altura que está la mano del niño que tira la pelota, y luego cae, y obviamente a los 4 segundos está a menos 18,4 metros, como habíamos calculado. ¿Sí? Bueno, también tenemos la gráfica de la velocidad, ¿sí? En función del tiempo. Fíjense que la velocidad inicial es positiva de 15 metros cuando el tiempo t igual a 0, ¿sí? Y luego a 1,53 la velocidad de 0, como habíamos calculado, como lo habíamos supuesto, y luego sigue bajando, y cuando llega a 4 segundos tiene una velocidad de menos 24 metros por segundo, ¿sí? Y que está por acá. Entonces fíjense que la velocidad es una recta con pendiente negativa, o sea, es menos g, es menos 9,8 la pendiente, y es la recta que habíamos encontrado, que es la recta es b igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿no? Y esta es la gráfica. ¿Bien? Bueno, ahora pasamos a otro tema. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si nosotros conocemos la aceleración, ahora ya suponemos que es una aceleración en función del tiempo, ¿sí? Y cómo podemos, conociendo la aceleración del problema en función del tiempo, cómo podemos encontrar la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Entonces, leamos. Asimismo, si se conoce la aceleración en función del tiempo, es posible encontrar la posición y la velocidad, usando el camino inverso, es decir, integrando. Bueno, fíjense que nosotros habíamos encontrado que la aceleración en función del tiempo es la derivada de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces, por cálculo ustedes lo han visto, que nosotros podemos despejar delta t y nos queda esta expresión, que el diferencial b es igual a la aceleración en función del tiempo por delta t, y luego integramos ambos miembros y nos queda que la integral del lado izquierdo es velocidad final al tiempo t menos velocidad inicial en tiempo t igual a 0, igual a la integral entre 0 y t de la aceleración en función del tiempo por delta t. Despejamos y nos queda esta la expresión que vamos a usar para hacer el cálculo, digamos, del problema inversamente. Conociendo la aceleración en función del tiempo, encontramos la velocidad en función del tiempo. Lo mismo hacemos para encontrar la posición en función del tiempo. Tenemos que la velocidad es la derivada de la posición, la derivada respecto al tiempo. Entonces tenemos esta expresión, hacemos la integral a ambos miembros y tenemos que la posición final al tiempo t es igual a la posición inicial al tiempo t igual a 0 por la integral de la velocidad en función del tiempo, la integral por dt, ¿sí? Bueno, como ejemplo, vamos a hacer, voy a pasar el pizarrón, vamos a hacer el ejemplo de cuando la aceleración es constante, ¿no? Vamos a borrar esto. Entonces vamos a partir de la primera ecuación, ¿sí? Que nos queda que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial, ¿sí? En t igual a 0, más la integral entre el tiempo 0 y t de aceleración al tiempo t por delta t, ¿sí?
Primero, vamos ahora a hacer, a ver qué ha salido de foco. A ver, ahí está. Un minuto que entre en foco. A ver, un minuto. Ha salido fuera de foco la cámara. Bueno, la última parte no va a salir. A ver, espérenme un minuto si puedo mejorar. Ahí está, ¿eh? No puede ser. Ahí está. Bien. Ahí se aclaró. Sigamos con el pizarrón. Bueno. Entonces, ahora suponemos que conocemos la aceleración en función del tiempo y vamos a decir que es constante. Es decir, que vamos a resolver en forma inversa el problema unidimensional con la aceleración constante. Entonces, decimos que la aceleración es constante y lo expresamos así. Como es constante, esta aceleración puede salir afuera y ahora resolvemos la integral. ¿Sí? Esto es igual a velocidad inicial más aceleración y esto, la integral de delta t es t menos 0. Entonces obtenemos la primera ecuación que habíamos deducido para problemas con aceleración unidimensionales con aceleración constante. Bien, ahora busquemos la otra ecuación que nos da la posición x de t igual a la posición al t tiempo igual a 0 más la integral entre 0 y t de la velocidad en función del tiempo por delta t. Bien, bueno, ahora resuelvo esta integral reemplazando esto, lo reemplazo acá. ¿Sí? Entonces, la ecuación de abajo me queda que la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la integral, y acá pongo entre corchetes, esto es la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Lo que saqué acá, por delta t, ¿sí? He reemplazado la velocidad final al tiempo t. Y luego sigo operando, me queda que la posición final es x0 más esto por propiedad de las integrales, esta integral pasa adentro de esta forma, b0 por delta t, hago distributiva, más entre 0 y t de aceleración, que es constante, por t por delta t. Bien, ahora fíjense que acá la velocidad inicial es constante, entonces sale fuera de la integral, y asimismo también en el segundo término la aceleración es constante y sale de la integral. Bien, y ahora integro estos dos factores acá, entonces la posición al tiempo t es igual a x inicial más velocidad, esta integral es t menos 0, por t, más, fíjense que esto es la integral de la variable t, es t cuadrado sobre 2, ¿sí? Entre t y 0, entonces me queda esto que es un medio de aceleración por t cuadrado, o sea, t cuadrado sobre 2. Viene el t cuadrado acá. Y obtengo la posición en función del tiempo para el problema unidimensional con aceleración constante. Es decir, lo que habíamos prometido, que a partir de estas dos integrales encontramos la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. ¿Sí? Como habíamos encontrado antes. Bueno, y acá termina el video, y el segundo video de 4, y ahora vamos a continuar con el tercero.